Ok, estamos en Lucas 10:38 a versículo 42. Y otra vez el título es Una sola cosa es necesaria. Voy a leer el pasaje otra vez. Mi versión es un poco diferente. Estoy usando la versión Nueva Américas, Nueva Biblia de las Américas, gracias. Um, Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Vemos en el contexto de ese pasaje, Cristo ha enviado a sus discípulos, sus 70 discípulos, y ya regresan recientemente y están regocijando por el poder que tuvieron para echar a los demonios. Y Jesús les muestra cómo deben regocijarse. Deben regocijarse en su elección. Jesús estaba mostrándoles cuáles pensamientos de gratitud les haría humildes después de su trabajo exitoso. Fueron escogidos, por eso fueron deudores a Dios. Jesús sigue enseñándoles acerca del servicio en este capítulo, mostrándoles que una lección más, y usa la parábola del buen samaritano. Ahora es posible que los discípulos se pudieron haber desviado en error de pensar que el único deber en el reino de Dios sería el cuidado de los hombres. Por esto Jesús, mientras que está en casa de María y Marta, nos enseñaba que mientras que amamos a nuestro prójimo, es bueno y requerido por Dios, también es requerido de Dios la adoración, el discipulado, la reverencia y una contemplación tranquila. Eso tiene que ser mantenida. Mientras que servían, deben estar llenos de contemplación del Señor, adorando al Señor. Spurgeon, en su introducción a un sermón de este pasaje, dijo, no es algo fácil mantener una balanza de nuestra vida espiritual. Ningún hombre puede tener salud espiritual si no medita y tiene comunión. Por otro lado, ningún hombre es como debe de ser si no es activo y diligente en el servicio santo. La dificultad es mantener estos dos y guardar cada uno en su proporción, en relación al otro. No debemos ser tan activos como negar la comunión con Dios, ni tan contemplativo para llegar de ser impráctico. Versículo 38. Voy a tratar de seguir muy cerca la palabra. Es bueno, estaba hablando con alguien hoy acerca de el beneficio de la simplitud en la prédica de la palabra. No es simple, pero hay una simplitud en la prédica, en que no tenemos que sacar algo de nosotros para enseñar, sino que sacamos lo que dice la palabra
y enseñamos lo que dice la palabra. Dios habla, Dios usa a los humanos, pero Dios es el que debe hablar. Y en ese sentido es fácil predicar o hablar de la palabra a cualquier persona. Ahora, versículo 38 dice, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Por qué quedó Jesús en casa de Marta? Marta es como una de las mujeres que proveyó para el Señor de lo que ella tenía. Había varias personas, varias mujeres que ayudaron a Jesús durante su ministerio. Y aquí podemos ver que Marta, y pues un poco más adelante en el pasaje, Marta y María y Lázaro fueron amados de Cristo. Cristo amaba a ellos. Marta y María creyeron en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, y que Él iba a resucitar a los suyos y iban a ir a tener vida eterna con Él después de morir. Quedar en casa de Marta fue muy conforme las instrucciones que le dio a sus discípulos. Cuando los envió a predicar, dijo, si alguien te invita en su casa, quédate ahí. Ahora, Marta invitó a Jesús para quedar en su casa. Marta lo recibió en su casa. Entendemos que Marta probablemente fue una viuda y por eso nunca escuchamos de su esposo. Parece que Marta y María eran algo ricas. Sabemos que Jesús fue hospedado, pero también es probable que sus discípulos, posiblemente las 70 discípulos, fueron hospedados con ella. En Juan 11 encontramos que María derramó un perfume sobre los pies de Jesús y valía un año de sueldo. Podemos considerar lo que la recepción que Marta le dio a Jesús nos muestra de ella. Ella fue muy generosa. Ella recibía y deseaba escuchar el mensaje que Jesús trajo. Ella no tuvo miedo de los que rechazaban el mensaje de Jesús y que lo odiaban. Eso es posible por razón que ella recibe a Jesús, ella iba a tener persecución, dificultades, pero ella recibió a Jesús todavía. Versículo 39 habla de María. En primer lugar vemos María sentada a los pies del Señor. Esto es un acto de sumisión y recepción de la enseñanza de un maestro. Podemos ver en otros lugares en el Nuevo Testamento, muestra lo mismo. En Lucas 8:35 dice, el hombre sanado por Cristo, el endemoniado, después de ser sanado y que Cristo echó a los demonios, sentó a los pies de su Señor Jesús y lo escuchaba. Pablo, vemos en Hechos 22:3, dice, Pablo se sentó a los pies de Gamaliel. En segundo lugar, vemos que ella escuchaba su palabra. Y quiero enfocar en este punto. Ella escuchaba su palabra. ¿Qué es lo que significa escuchar la palabra del Señor? Escuchar al Señor es parte de la comunión con el Señor. Él tiene, y es el parte más vital.
la otra parte es nuestra comunicación con Dios por la oración. Su comunicación con nosotros es antes que nuestra comunicación con Él. Él tiene que revelarse sí mismo si vamos a conocerle y hablar con Él. Tiene que tomar la iniciativa en la comunión con nosotros. Vemos eso en varios ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos en la Biblia, pero unos, Saulo, ¿qué estaba haciendo en el camino a Damasco? Iba a perseguir a los cristianos y en camino Dios hay una gran luz y él habla a Pablo o a Saulo en ese tiempo y Saulo ya empieza a saber quién es. Dice, Señor, Señor, empieza a saber quién es el Señor. Abraham, Dios le mostró de sí mismo a Abraham cuando estaba en Ur, creo que así se dice, y dijo, venga a otra tierra. Moisés vio un arbusto y tenía curiosidad, ¿por qué no quema este arbusto? Y fue a ver lo que estaba sucediendo y el Señor habló a Moisés. Vemos también en Romanos 10, 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. La iniciativa es de Dios para enviar predicadores, para dar a su palabra, para que podamos escucharle. ¿Qué pasa a los que están en el silvestre, en los bosques y nunca escuchan la palabra de Dios, o en ciudades donde no escuchan la palabra de Dios? Mueren y van al infierno. Pero Dios, en todos los que son suyos, llama. Van a escuchar la palabra, porque Él va a salvar a todos suyos. Dios se comunica con nosotros por su palabra. Hay muchos que dicen que si solo podemos escuchar su voz, luego sabría qué hacer, o qué es la voluntad del Señor, o luego podría conocer al Señor. Y a mí me gusta, hay una playera, no sé si han visto tal playera, pero dice, y seguro está en otros lugares también, pero dice, si quieres escuchar la palabra de Dios de forma audible, lee la palabra con voz. Eso es bueno. El Espíritu Santo nos comunica las cosas de Dios por su palabra. Muchos están llamados, pero pocos son escogidos. Es para decir, muchos están llamados por la predicación de la palabra, oyen la palabra de Dios, pero solo algunos reciben la gracia del Espíritu para escuchar, para recibir y creer en el Evangelio. Son nombrados en el Nuevo Testamento como los que tienen oídos para oír. En Job 42, 5 dice, he sabido de ti. Eso es después que Job pasa por sus grandes tribulaciones y luego sus amigos, que pues en un sentido no fueron tan buenos amigos, tratan consolarle. Y Job no entiende por qué está pasando por esta dificultad. Y trata de razonar con sus amigos, diciéndoles,
pues no he hecho nada mal. Luego Dios viene con él y muestra de sí mismo. Y Job dijo estas palabras: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Seguro Job fue un creyente, él conocía al Señor, él conocía a sus palabras, él escuchaba sus palabras, pero no entendía las palabras en mucho sentido. Y nosotros somos así también, somos llenos de necesidad, necesitamos el avivamiento, como el hermano aquí oró hoy. Necesitamos escuchar la palabra de Dios en una manera nueva, en una manera que solamente Dios puede hacer. El Espíritu nos comunica la palabra, específicamente de la palabra. El Espíritu nos comunica la palabra, pero podemos decir, el Espíritu específicamente nos comunica la palabra o el verbo, quien vino al mundo, de lo cual Juan nos dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, tengo algunas observaciones para tratar de enfocarnos un poco más en el pasaje. La primera observación que tenemos hoy es: escuchar la palabra de Dios parece ser tonto al mundo. Dice en Romanos, por la necesidad de la predicación, agradó Dios salvar a los hombres. El mensaje del Evangelio es tontería a los que no conocen a Él. Pero a los hijos de Dios es la salvación. La doctrina es, van a decir, la doctrina, aún muchas iglesias piensan lo mismo, la doctrina es anticuada. No es necesario hablar de lo que es la santificación y la justificación y entender estas doctrinas. Ya estamos más avanzados que eso. Parece ser una pérdida de tiempo sentar y escuchar palabras en un libro, pues mucho mejor ser activo en el servicio a los hombres. Muchos piensan así, aún muchos creyentes piensan así, aún nosotros hemos pensado así posiblemente a veces y olvidamos de Dios. Olvidamos de la importancia de su palabra, escuchar a su palabra. Ahora en versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, mientras que María estaba escuchando al Señor, Marta estaba sirviendo. Qué buena obra servir al Señor, ¿no? Pero vemos cómo estaba sirviendo al Señor. Su servicio fue una de preocupación. Preocupación. Esta palabra denota que estaba distraída en mente o en su atención a un otro objeto. Estaba alejada de escuchar y atender de la palabra porque estaba demasiado ocupado en servir al Señor. La observación número 2 es: por ser distraídos y encargados en más labor que es necesario, nos negamos la comunión con el Señor. Cristo hubiera estado contento con menos y tener a Marta atender a su palabra. Vemos un versículo, dice,
Puede ser que recuerden de esos versículos en Ageo capítulo 1, versículo 1 a 11. Dice que los israelitas que habían regresado a Jerusalén después de estar en Babilonia. Y regresaron a Jerusalén y tuvieron que construir el templo. Eso fue la razón por qué regresaron. Regresaron para adorar a Dios en Jerusalén. Y deberían haber estado construyendo el templo, pero estaban trabajando demasiado tiempo en sus casas. Nuestras casas son importantes, ¿no? Necesitamos un techo sobre nuestras cabezas para que la lluvia y los elementos no nos toca. Podemos dormir, podemos gozar y vivir sanamente. Pero dice que estaban poniendo mucho tiempo en sus casas, demasiado tiempo. Buscaron mucho y sintieron que tuvieron una excusa por haberlo hecho. Eso es muy parecido a lo que Marta estaba haciendo. Estaba haciendo mucho labor y pensaba que tenía excusa por hacer esto. Calvino dijo aquí, fue como si alguien le diera una recepción magnífica a un profeta, pero sin ponerle atención para escucharle, sino al contrario, hacer preparaciones tan grandes y innecesarias para enterar o desechar toda la instrucción. No, la manera verdadera para recibir los profetas es aceptar la ventaja que Dios nos presenta y nos ofrece por medio de su agencia. Marta acusó a Jesús por la falta de pensar en ella. Ella le dijo, Señor, ¿no te importa? Aquí podemos observar el espíritu de Marta desanima el conocimiento del amor de Dios para nosotros. Qué triste. Es una gran manera que Dios muestra y tiene comunión con nosotros cuando muestra su amor. Nuestro Padre, cuando comunica de sí mismo, comunica de su amor. Podemos ver eso en Cristo. Envió a Cristo. Nuestro Padre nos amó en Cristo y envió a su Hijo. En esta condición, Marta estaba muy preocupada. En esta condición, nosotros, cuando preocupamos, sentimos que tenemos que proveer, que la carga está sobre nuestros hombros para cumplir el trabajo. Qué triste condición. Marta también acusó a María de no haber atendido a su deber. Ella dijo, mi hermana me deja servir sola, insinuando que ella debería haber ayudado con todos los preparativos. Observación 4. El espíritu de Marta nos exalta a causa de nuestro servicio y causa que menospreciamos la atención de otros cuando hacen su deber. No debemos despreciar a otros en sus servicios. María estaba sentado escuchando al Señor. Marta pensaba más alto de sí mismo, pues mira, estoy haciendo todo esto, ¿y qué vale eso? ¿Qué vale sentar ahí? Qué triste pensar de otros de esa manera. Muchas veces, o casi siempre, no sabemos lo que está pasando en el corazón de alguien. Puede ser que están haciendo algo que parece no muy importante. No están haciendo algo muy activo en la iglesia
o muy activo en su familia. Pero puede ser que Dios está trabajando en su corazón. Y qué triste es si nos despreciamos a ese hermano o hermana y luego hay algo de verdad pasando en su corazón, el Espíritu está trabajando en su corazón. ¿Y qué pasará si luego piensan, pues sí, debo servir y van a servir, pero han dejado lo que fue más importante? Puede ser que estaban tratando de conocer al Señor en estudiar la palabra, en meditar en la palabra, escuchando su voz. ¿Qué tipo de serviente vas a tener en la iglesia si no tienes a alguien que ha tenido comunión con el Señor? ¿Y qué importa si sirven al Señor o parece que sirven al Señor y no han tenido eso? Su alma está pobre, mientras que puede ser unas palabras muy elocuentes y grandes servicios. Siempre es bueno tener esto en mente y tener cuidado de eso. En tal estado, Marta tuvo las agallas de mandar a Jesús y ella dijo, dile pues que me ayude. Sabemos que hay un problema cuando mandamos a Dios a hacer algo. Mateo Henry dijo, no siempre son justos los que están más listos para pelar a Dios. Entonces debemos tener cuidado. Si en algún tiempo esperamos que Cristo debe apoyarnos en nuestras peleas, infundados. Las preocupaciones que Él nos da, con gozo podemos echarlos sobre Él, pero no las que traemos sobre nosotros por nuestra necedad. Eso es lo que Marta estaba haciendo. Quería que Cristo le ayudara con esta dificultad, pero ella había puesto esta carga sobre sí mismo. No fue de Dios hacer esto. Cristo hubiera sido contento con frijoles y arroz y tortillas, pero ella estaba haciendo una gran fiesta. En un sentido, nosotros podemos entender esto. Jesús no merece cosas grandes, seguro, pero y luego llegamos a problemas. Oh, Él merece mucho, voy a hacer esto y eso. Bien, está bien desear servir al Señor, pero no debemos avanzar y hacer algo que no requiere Dios. O sea, aún podemos servir a Dios con grandes esfuerzos y olvidarnos de Él y no servir a Él de verdad. En versículo 41 y 42 dice, el Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. La observación número 5. La decepción puede existir donde hay mucho servicio. Marta estuvo segura que estaba en el bien, en sus actividades de servir al Señor. Esto lo comprobó en su acusación a Jesús de no cuidarle, en acusar a su hermana María de no hacer su deber y de exigir que Jesús le corrigiera. El servicio puede ser extremadamente engañoso porque pensamos que estamos haciendo lo justo o al mínimo pensamos que podemos tener una excusa por nuestras actividades.
Los fariseos y escribas en Marcos 7, ellos estaban sirviendo al Señor. Un momento, tengo que ver este pasaje. Marcos 7, versículo 6. Jesús les respondió, bien profetizó Isaías, de ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Podemos ver aquí que los fariseos y escribas tuvieron buenas palabras, pero sus corazones estaban lejos del Señor. También en Mateo 7, 21, dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, sí, estaba pensando de otro versículo, lo siento. Bueno, voy a decir lo que... no, perdón, es Mateo, estoy viendo a Marcos todavía. En Mateo 7, 21. Dice, todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo, sí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Muchos en el día de juicio están convencidos de que son hijos de Dios por el servicio que han hecho. Pero Él les dice, nunca te conocí. Estaban convencidos que su servicio fue conforme a las reglas de Dios. No hicimos milagros y profetizamos. O profetizar no es solamente declarar algo antes que pasa, es predicar la palabra de Dios. Fueron predicadores y echamos fuera demonios. Estaban contra los enemigos, el enemigo, el diablo, parece. Estaban convencidos que su servicio fue para el Señor. Hablando al Señor, dirían, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, dijo 3 veces. Vemos repetición y énfasis en sus palabras, mostrando que creyeron, que hicieron sus actividades y servicio para el Señor. Y ellos están hablando cara a cara al Señor. Eso lo hicimos para ti. En el juicio van a decir tal cosa. Pero nuestro juez les responderá, apártense de mí los que practican iniquidad. Como hijos de Dios es probable que las actividades en que queremos hacer no están mal en sí. Aún pueden ser cosas que Dios requiere, pero necesitamos cumplirlas en la medida y la manera que Dios nos enseña. Marta buscaba mucho. No había problema en servir al Señor, sino en el buscar mucho. Es bueno preparar comida para un convivio en la iglesia, pero tenemos que empezar a tal hora.
Tenemos que empezar a tal hora, aunque tengamos que faltar a escuchar parte de la predicación para prepararlo. Si queremos, ahora no sé si eso pasa, pero es un ejemplo, ¿sí? Si queremos usar nuestro dinero para ver el Evangelio, ir a otras partes del mundo, debemos tener un grupo en la iglesia que se enfoque o se dedica en las misiones, y si no tenemos, no, pues no vamos a avanzar. Si vamos a ver crecimiento en los miembros, necesitamos darles ministerios para cumplir, ministerios de predicación, ministerios de servicio, ministerios con los jóvenes, ministerios de música, ministerios de tal. Podemos añadir muchos ministerios. Pues es verdad, todos necesitan crecer, pero podemos avanzar más adelante que Dios. Estamos buscando mucho y debemos ver dónde estamos. Si vamos a ver un cambio en nuestra sociedad, debemos ser activistas contra el aborto, contra las partidas políticas. ¿No debemos ser luces en nuestra sociedad? Puedes ver como hay una buena intención, pero estamos yendo más, haciendo más que Dios está requiriendo. Hay muchos que están muy activos en la política, contra el aborto, y me pregunto muchas veces si entienden lo que están haciendo, si entienden lo que es el Evangelio. No es para decir que está mal ir contra el aborto, eso es horrible. Pero estamos haciéndolo en la manera y la medida que Dios está requiriendo. Estamos considerando lo que Dios dice de verdad. ¿Cuántas veces empezamos bien, deseando hacer algo para nuestro Salvador, pero luego buscamos mucho? Buscamos lograr algo con nuestros esfuerzos y conforme a nuestra medida, y no conforme la mente y el poder del Espíritu. Si podemos decir que una obra es buena, tenemos que decir varias cosas para afirmar que es buena. Tenemos que cumplirlo con la fe, que es conforme a la voluntad y la palabra de Dios. Tenemos que ser constreñidos por el amor de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Tenemos que hacerlo amando al Señor con todo el corazón, mente, fuerzas, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que servir por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que hacer el servicio en el tiempo correcto. Ahora, ¿quién ha cumplido eso? Pues, aún en los mejores esfuerzos, en los mejores servicios, nuestros mejores deseos, estamos pecando. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tuvieron que hacer sacrificios por sus propios pecados, aunque hicieron en el servicio. Solamente tenemos un sacerdote que puede ayudarnos. Él ha hecho perfecto la voluntad del Señor, de Dios. Cristo dijo, estás preocupada y molesta. Cuando nuestro espíritu, esto es observación 6, cuando nuestro espíritu está ansioso dentro de nosotros, es una buena pista que no estamos haciendo nuestras actividades como debemos. ¿Ustedes tienen eso? ¿Tienen la preocupación a veces? Yo sí. Y es una muestra dónde está el corazón. La fe está contra la ansiedad. La fe depende en el Señor. Y lo que no es de fe es pecado.
Cristo también dijo, estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Aquí podemos ver esas palabras, una cosa sola es necesaria. Observamos que hay una sencillez en las palabras de Jesús y en la vida cristiana que el espíritu de Marta nunca permite. Cristo dijo una cosa es necesaria, no muchas. La única cosa necesaria ha sido igual para todos los hijos de Dios a través de las épocas. La única cosa necesaria es tener comunión con el Señor. La gracia de conocer al Señor fue lo que escogió María. No es para decir que Marta no tuvo también, pero en esta ocasión no estaba persiguiendo, no estaba buscando esto. Estaba distraído de lo más importante. Dice la parte buena. Observamos la porción en esta vida que pueda ser nombrada buena es la escuchar al Señor. O podemos decir, el Señor es la mejor porción en esta vida. Podemos decir la comunión, pero ¿qué es la comunión? Es Cristo, tener a Cristo, conocer al Señor y estar en pacto con Él es lo mejor que hay en esta vida y la que viene. En Ezequiel 37, versículo 24 hasta 28, habla de este pacto. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Quién es él? Cristo, ¿no? Y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Notan estas palabras, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Es donde mora Dios. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso es el pacto. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Los que son de Dios, Dios mora con ellos. ¡Qué privilegio! Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santificó a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Luego en 2 de Corintios 6:16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Apocalipsis, Cristo anda entre los candelabros. ¿Quién son los candelabros? Las iglesias, ¿sí? Dios anda con sus hijos. Es para decir, tiene comunión con sus hijos. ¿Cuál sería nuestra expresión correcta después de saber de nuestro gran privilegio en tener comunión con nuestro Dios? Tenemos que preguntar eso. Venimos a concluir esto, pero tenemos que preguntar, ¿qué es nuestra expresión correcta después de saber de nuestro gran privilegio en tener comunión con nuestro Dios?
Primero, tenemos que estimar este privilegio como la mejor porción en esta vida. Eso es lo que Cristo dijo a María. Ella ha escogido la parte mejor, la porción mejor. Segundo lugar, no pensar que lo mejor es hacer algo, sino aprender de Él, que hizo todo para ser nuestro Dios. ¿Qué es si pensamos que la adoración es servir al Señor? ¿Sabes qué? El mejor servicio al Señor es escucharle. Si no escuchamos a Dios, no adoramos a Dios. Esto es la adoración. Escuchar al Señor. Usar cada deber para conocer a nuestro Dios. Necesitamos usar cada deber para conocer al Señor mejor. Dios no nos ha llamado a ser monjas, sino para vivir en este mundo que Él ha creado, conociéndole. Adán, si recuerdas a Adán, fue en el jardín, ¿qué hizo? Anduvo con el Señor. Eso no es solamente pues caminar, ¿sí? Sino que tuvo comunión. Juan Owen dijo, el fin de cada deber es comunión con el Señor. Unas direcciones o instrucciones para escuchar al Señor. Necesitamos escoger esta porción como María, porque Cristo dijo, ella ha escogido. Es nuestra responsabilidad escoger. Escoger esta porción como María y dedicarnos a escucharle. No podemos quedarnos satisfechos con solo oír la palabra de Dios, sino escuchar la palabra de Dios. Hay una diferencia. Oír es, yo escucho palabras, bien, ya sé esas cosas. El otro escucha y el Espíritu está trabajando por medio de esas palabras, creando fe en Dios, fe en Cristo, amor hacia Él y un deseo de servirle. Para hacer esto necesitamos meditar en la palabra, para estar conformados al conocimiento de Él, de Cristo, para amarle, creerle y obedecerle. Entonces, también necesitamos meditar en la palabra. No debemos venir a la palabra, ya escuché la prédica, adiós y ya no me acuerdo nada después. O no debemos venir a la palabra en las mañanas cuando tenemos tiempo de leerlo y ya leí los nuevos capítulos que necesito para el domingo, ya, tacha. No, eso no es escuchar. Eso es horrible. Eso es peligroso. Podemos engañar nosotros mismos haciendo eso. No estoy diciendo que no lees 9 capítulos, solamente tenemos que hacerlo para escucharle. Necesitamos orar también. Necesitamos ver el gran privilegio que tenemos de escuchar a Cristo en su palabra por el Espíritu. Y en ver el privilegio también como somos tan incapaces. Es un privilegio ver eso. En la palabra, el Espíritu siempre está trabajando en sus hijos, demostrarnos qué débil somos, qué necios somos, cuánto necesitamos.
Somos tan incapaces de producir esta habilidad de escuchar. No podemos crear esos oídos que pueden escuchar. Estamos completamente y continuamente dependientes en el Espíritu para abrir nuestros oídos y ojos. Siempre debemos tener esta oración en nuestros labios necesitados, conforme al salmista en Salmo 119. Y voy a concluir con estas palabras. Y Salmo 119 sería una buena, si vas a regresar a tus casas y recordar de este sermón, les animo a leer Salmo 119. Puede ser una sección de 6 o 7 versículos cada mañana. Y mira cómo habla el salmista acerca de la necesidad que él tuvo para el Espíritu, para abrir su mente y su corazón, para que podía escuchar a Dios. Eso es el gran privilegio del cristiano. Dice, voy a brincar unos versículos, pero el versículo 12 dice, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Versículo 17 dice, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Versículo 25. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Yo anhelo tus preceptos. Vivifícame por tu justicia. Oramos. Padre en los cielos, somos débiles. Somos débiles y no podemos crear un entendimiento de ti. No podemos seguir en esta vida conforme tu palabra en una manera perfecta. Somos muy listos para desviarnos de ti. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos el Espíritu para ayudarnos a ver de nuevo a nuestro Salvador y aprender más de Él, más de tu gran amor, oh Padre, por nosotros en Él. Comunicaste de ti mismo con nosotros por medio de Cristo, de tu gran amor. Ayúdanos a creer tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a entender a la palabra. Vivifícanos en tu palabra. Y haga que podemos andar contigo siempre. Y porque seguro vamos a desviarnos,
darnos el arrepentimiento conforme a las palabras de Cristo cuando habló a Marta, quien Él amó, y dijo, Marta, Marta. Y luego explicó lo que ella había hecho mal, como ella había pecado. Padre, gracias por el Espíritu Santo que nos convence, que nos muestra nuestros pecados. Gracias por el Espíritu Santo que abre nuestros oídos para escuchar y entender del Evangelio. Gracias por este tiempo que podemos venir a tu palabra. Ayúdanos a guardar estas palabras y escuchar tu voz día tras día. Amén. Amén.